La madrugada caía con una neblina espesa sobre las calles angostas de Tepito. El aire olía a fritanga vieja, humedad y pólvora. Las luces parpadeantes de los postes apenas alumbraban los charcos que adornaban el asfalto quebrado. Joaquín caminaba rápido, con la cabeza gacha y una mochila colgando flojamente del hombro. El silencio lo envolvía, pero de pronto, tap, tap, tap. Escuchó pasos detrás de él. Se detuvo en seco. Su corazón palpitaba con fuerza. Giró la cabeza lentamente. Nadie. Solo sombras bailando entre la bruma y el eco lejano de un carro acelerando. Pero algo dentro de él se estremeció. No era miedo, era paz. Una calma profunda, inesperada, como si alguien invisible lo hubiera tocado en el hombro. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perder los siguientes capítulos. Joaquín Martínez tenía 17 años, pero la mirada de uno que había vivido el doble. Su rostro moreno, delgado, estaba endurecido por el sol y el hambre. Llevaba años vendiendo dulces en los camiones del centro, esquivando policías y rateros, sobreviviendo a punta de rezos y corajes. Vivía con su abuela, doña Remedios, en una vecindad vieja que olía a humedad y a sopa de fideo. Doña Remedios estaba enferma. La diabetes se la estaba comiendo por dentro, y los medicamentos, cuando los había, eran más caros que la comida. Joaquín hacía lo que podía. Vendía dulces, limpiaba parabrisas, incluso recogía latas, pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba. En su mochila, entre los mazapanes rotos y los cigarros sueltos, guardaba algo más. Una estampita vieja de la Virgen de Guadalupe. Estaba doblada, descolorida, apenas reconocible, pero era su amuleto. La había llevado desde niño, cuando su mamá lo metía bajo el rebozo cada que pasaban por el mercado. Ella murió hace años. Solo le quedó la estampa, la abuela, y ese vacío. Esa noche, al volver a casa, encontró a doña Remedios temblando en la cama. Tenía fiebre. Joaquín se arrodilló a su lado y le mojó la frente con un trapo húmedo. Ella apenas abrió los ojos. —¿Vendiste algo hoy, mijo? —susurró con voz rota. —Poquito, abuela. Pero mañana vendo más. Usted no se preocupe. La anciana sonrió débilmente. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Fue a la cocina y abrió la alacena. Solo había frijoles viejos y un pedazo de pan duro. Comieron en silencio. La lluvia golpeaba el techo de lámina con fuerza, como si el cielo también llorara. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pasos volvieron. No en la calle, sino dentro del patio de la vecindad. Joaquín se levantó en silencio, cruzó la puerta y miró hacia el corredor. Vacío. Pero el aire estaba impregnado de un aroma dulce, inusual, a rosas frescas. Se le erizó la piel. Bajó la mirada y vio una pequeña flor blanca junto a la entrada. No estaba ahí antes. La tomó entre los dedos. No era de papel. Era real. Volvió a su cuarto confundido. Se acostó junto a su abuela, quien murmuraba algo en sueños. Joaquín apretó la estampita contra el pecho y cerró los ojos. Algo estaba pasando. Algo que no entendía, pero que sentía dentro de los huesos, como si una presencia lo acompañara, lo guiara, en silencio. Y entonces, antes de dormirse, la escuchó de nuevo. Esa voz sin palabras, ese susurro en el alma. No estás solo. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los edificios grises de la ciudad cuando Joaquín salió con la mochila a cuestas. El aire de la mañana era frío y cortante, con ese olor a pan recién horneado mezclado con gas y humo de camión. Caminó hasta la esquina del metro Garibaldi y se subió al primer vagón rumbo al sur, dispuesto a vender dulces, cigarros y chicles como cada día. Pero algo en su rostro lo delataba. La mirada cansada, el ceño fruncido, los hombros caídos. Llevaba días sin dormir bien, preocupado por la fiebre de su abuela y por la escasez en casa. El recuerdo de los pasos y del aroma a rosas lo seguía como una sombra suave, pero insistente. A mediodía, cuando bajó del transporte para buscar almuerzo, se encontró con Memo en la esquina de la tienda de abarrotes. Memo traía una gorra negra con el logo de los Chacales de Tepito bordado,
y una sonrisa ladeada que no inspiraba confianza. «¿Qué tranza, Joaco?», le dijo, dándole un golpe amistoso en el brazo. «Se ve que andas jodido». «Más que jodido, compa. La abuela no mejora y no vendí casi nada». Memo sacó un fajo pequeño de billetes del bolsillo trasero y se los mostró con orgullo. «Yo ya no batallo, carnal. Los chacales me dieron chance. Solo hay que mover cositas. Fácil. Dinero seguro. ¿Te animas o qué?» Joaquín lo miró con el estómago revuelto. Sabía bien lo que cositas significaba. Droga. Sabía también que una vez dentro era casi imposible salir. Se lo habían dicho otros vecinos, jóvenes que ahora estaban muertos o desaparecidos. «No sé, Memo. No quiero meterme en broncas». «¿Y seguir viendo a tu abuela morirse de a poquito? No mames. Con lo que ganas no te alcanza ni para las aspirinas. Mira, piénsalo». Le dejó un billete de 200 pesos en la mano y se fue sin decir más. Joaquín se quedó mirando el papel, sintiéndose sucio. Era dinero fácil, pero le pesaba como plomo. Horas después, ya de regreso en su colonia, Joaquín fue asaltado en un puente peatonal por dos tipos encapuchados. Le quitaron todo: la mochila, los dulces, el poco dinero. Ni siquiera pudo correr. Uno de ellos lo empujó y cayó sobre el concreto, golpeándose el codo. Llegó a casa con las manos vacías y el alma hecha pedazos. Al abrir la puerta, encontró a doña Remedios en el suelo, desmayada junto al baño. Corrió a levantarla temblando. La acostó en la cama y le tomó la mano. «Aguante, abuela. Ahorita le consigo algo. No me deje solo, por favor». Ella abrió los ojos apenas un poco. «Tú eres fuerte, mijito. No te rindas». Joaquín salió corriendo en busca de ayuda, pero nadie respondió. La vecindad dormía o simplemente ignoraba. Volvió frustrado, impotente, y se sentó en el piso con la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando escuchó el crujido de la puerta vieja del pasillo. Alguien había dejado algo frente a su casa. Un paquete envuelto en papel craft. Lo tomó con cautela y lo abrió, y adentro había una bolsa con medicamentos genéricos, un tupper con caldo de pollo y una nota escrita con tinta azul. «No estás solo». El corazón le dio un brinco. Miró a ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Solo el mismo aroma tenue a flores frescas que lo había envuelto aquella noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía quién lo había hecho, pero esa ayuda llegaba justo cuando más lo necesitaba. Se arrodilló, abrazó el paquete y susurró: «Gracias. Quien seas. Gracias». Esa noche, mientras le daba el caldo a su abuela, Joaquín tomó una decisión silenciosa. No iba a dejarse arrastrar, aunque costara, aunque doliera, aunque el mundo entero estuviera en su contra, porque algo o alguien lo estaba cuidando. La madrugada siguiente, Joaquín despertó con un escalofrío. El reloj marcaba las 3:17 a.m. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz naranja que se colaba desde el farol del pasillo. Afuera, el viento silbaba entre los muros de la vecindad, arrastrando papeles y hojas secas. Se levantó con cuidado para no despertar a su abuela, que dormía más tranquila después del caldo y los medicamentos. Abrió la puerta y salió al corredor. El aire era frío, pero no cortante. Más bien, parecía envolverlo con una suavidad extraña. Fue entonces que lo sintió de nuevo, los pasos, lentos, rítmicos, como si alguien descalzo caminara sobre el suelo húmedo. Miró hacia el fondo del pasillo, pero no había nadie. Dio un paso, luego otro. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa, algo inexplicable. En la esquina del corredor, una figura apareció brevemente entre la bruma. Era una silueta femenina alta, cubierta por un manto azul que ondeaba levemente como si una brisa invisible lo agitara. Joaquín parpadeó y ya no estaba. Solo el silencio y un aroma intenso a rosas recién cortadas. Se acercó al lugar donde la había visto. En el suelo, otra vez, una flor blanca. La tomó con manos temblorosas. Estaba húmeda y viva.
Ninguna vecina tenía plantas así. Nadie en la vecindad cultivaba flores, y mucho menos a esas horas. Volvió a su cuarto con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Cerró la puerta y se sentó en el piso, observando la flor bajo la luz tenue. En ese instante, algo crujió en la puerta principal. Al abrirla, no encontró a nadie, pero sí una bolsa de plástico colgada del picaporte. Dentro había pan dulce, 2 latas de leche y más medicamentos, sin nota, sin explicación. Se quedó ahí con la puerta entreabierta, sintiendo que el mundo había dejado de girar por unos segundos. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración, y en medio de ese instante suspendido, una voz suave, dentro de su mente, pareció decir: «Confía». A la mañana siguiente, Joaquín llevó el desayuno a su abuela, que ya podía sentarse. Ella sonrió con esa ternura vieja que solo las abuelas conocen. «Mijito, soñé con tu mamá anoche. Me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien». Joaquín se quedó helado. «¿De verdad?» «Sí», y olía a flores, a puras rosas blancas. El joven no dijo nada, solo se quedó mirando la flor que había dejado junto al altar improvisado, donde la estampa de la Virgen descansaba junto a una vela gastada. Salió más tarde a vender dulces otra vez, pero esta vez algo era distinto. Caminaba más derecho, más firme, como si una mano invisible lo guiara entre los empujones y los gritos del centro. Le fue mejor. Vendió más. Comió una torta. Hasta se permitió un café con leche en un puestecito de la Lagunilla. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró la puerta de la vecindad abierta. Entró con precaución, pensando que tal vez alguien más había recibido ayuda, pero no, todo estaba igual, excepto por un detalle. En el altar, junto a la estampita, ahora había otra flor, igual de blanca, igual de viva. No la había puesto él. Nadie más había entrado. Se acercó, la tocó, era real, y entonces lo sintió con fuerza, en el pecho, como un fuego suave. Alguien lo estaba cuidando. Esa noche, antes de dormir, Joaquín rezó por primera vez en muchos años. No pidió nada, solo dio gracias. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo del mañana. La tarde se filtraba tibia por la ventana del cuarto, tiñendo las paredes de un tono anaranjado y suave. Doña Remedios descansaba sentada en su camita, envuelta en una cobija de cuadros. Joaquín, sentado a su lado, le cortaba unas manzanas en rebanadas delgadas, como a ella le gustaban desde siempre. «¿Te puedo preguntar algo, abuela?», dijo, sin mirarla directamente. «Claro, mijito, tú dime. ¿Tú crees que alguien nos está cuidando? ¿Desde otro lado?». Ella lo miró con ternura. Sus ojos, aún débiles, parecían sostener el peso de muchas vidas. «Desde antes que nacieras, Joaquín». Mucho antes. Guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando algo que había dejado enterrado. «Tu mamá», dijo por fin, «antes de morir, me hizo prometer que te contaría esto cuando llegara el momento. Siempre pensé que sería más adelante, pero creo que ya llegó». Joaquín se quedó quieto, sintiendo cómo la piel se le erizaba. «¿Qué cosa, abuela?». «Tu mamá tenía una fe muy grande. Desde chiquilla sentía cosas, veía cosas. Siempre decía que la Virgencita la acompañaba. Una vez, cuando tú todavía eras bebé, te llevaron al hospital por una fiebre muy fuerte. Nadie daba esperanzas. Pero tu mamá no lloró, ni se desesperó. Se arrodilló en medio del pasillo y rezó toda la noche, ahí en el piso frío. Dicen que la gente la veía hablar sola, pero ella decía que hablaba con ella». «¿Con la Virgen?». Joaquín tragó saliva. Su pecho se apretaba con una mezcla de nostalgia y algo más profundo. «¿Y luego?». «A la mañana siguiente tú ya no tenías fiebre. Fue como si nunca hubieras estado enfermo, y desde entonces tu mamá dijo que había hecho una promesa, que la Virgen siempre estaría contigo, que aunque ella ya no pudiera estar, alguien más velaría por ti». El joven bajó la mirada. Sintió que algo dentro de él se removía, como si una puerta muy vieja se abriera por dentro. «Nunca me lo habías contado.
porque quería que lo sintieras tú mismo. Y creo que ya lo estás sintiendo, ¿verdad? Asintió en silencio. Esa noche, Joaquín volvió a tener un sueño, pero no era como los otros. Esta vez no había palabras, ni lugares conocidos. Solo un campo abierto, cubierto de flores blancas que se mecían al ritmo del viento, y en medio del campo, una figura femenina, de espaldas, con un manto azul que resplandecía bajo la luz de un sol suave. La figura se giró lentamente. Joaquín no pudo ver su rostro, pero sintió que lo miraba directamente al alma. No había miedo, ni duda, ni angustia. Solo una serenidad tan profunda que lo hizo llorar dormido. Y justo antes de despertar, la figura levantó una mano como en señal de bendición. Al abrir los ojos, aún era de madrugada. La habitación estaba en silencio, pero él no. Algo en su interior palpitaba con una energía nueva, diferente. Se sentía acompañado. Al día siguiente, fue al mercado por comida. Mientras caminaba entre los puestos, una señora muy anciana, sentada junto a unas veladoras, le hizo señas para que se acercara. Joaquín, sorprendido, se detuvo. «Tienes una luz muy grande encima, hijo», le dijo la mujer sin rodeos. «No todos la tienen. Cuídala. Agradece». Él no supo qué responder. Le dio una moneda por respeto y siguió caminando. Pero su corazón iba latiendo con más fuerza. Empezaba a entender que no estaba solo, que había algo, alguien, que lo había elegido desde antes, y esa idea por primera vez no le pesaba, lo hacía sentir digno. El lunes amaneció con el cielo encapotado y un aire espeso que anunciaba lluvia. Joaquín salió temprano, decidido a continuar vendiendo, pero en cuanto pisó la banqueta, sintió que algo no iba bien. Un silencio extraño cubría la cuadra, como si todos supieran algo que él no. Al doblar la esquina lo vio. Memo estaba tirado junto a un bote de basura, la cara inflamada y el labio partido. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago y apenas podía abrir los ojos. «¡Memo!», gritó Joaquín corriendo hacia él. «No te acerques, güey», balbuceó su amigo escupiendo sangre. «¡No te metas! ¿Qué te pasó?». Fueron los chacales. Memo asintió con lentitud, sin fuerza para hablar más. Joaquín lo ayudó a sentarse y lo llevó a rastras hasta la casa de una vecina que le dio agua y una pomada. Nadie más quiso involucrarse. El miedo a la banda era más fuerte que la compasión. «Me pidieron una lana que no pude entregar», susurró Memo con la voz temblorosa. «Me dieron una bolsita menos. Me cacharon». Dicen que no hay segunda oportunidad. Joaquín lo miró con el corazón apretado. No sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si Memo viviría la semana. Pero en su interior, una voz se levantó clara. «Tú ya elegiste otro camino». Esa noche, al volver a casa, se encontró con la señora Toñita, una vecina de unos 50 años, robusta, que vendía tamales en el mercado. «Joaquín, te vi ayudando a tu amigo esta mañana. Qué bueno que no eres como esos escuincles que solo buscan bronca. Oye, si necesitas algo, puedo darte chamba». «¿De verdad?», preguntó, incrédulo. «Claro, ayúdame a cocer tamales desde temprano y a cargar las ollas al puesto. No es mucho, pero te dejo llevar algunos para tu abuelita». Sin dudarlo, aceptó. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, ya estaba en la cocina de Toñita, rodeado de hojas de maíz, masa caliente y vapores espantosos. El trabajo era duro, pero honesto, y el olor a comida caliente lo hacía sentirse vivo. «Así se empieza, chamaco», decía Toñita mientras revolvía el guiso. «Trabajando sin miedo, aunque uno se canse». Cada tarde, luego del puesto, seguía vendiendo dulces. Su cuerpo le dolía, pero su alma estaba más ligera. A la semana logró comprar los medicamentos de su abuela sin ayuda de nadie. Al entregárselos, ella lo abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti, mijo. Muy orgullosa». Y esas palabras valían más que cualquier billete. Una noche, mientras regresaba solo por la calle mojada tras cerrar el puesto, pasó junto a una barda cubierta de grafitis.
Allí, entre las manchas de aerosol y los nombres de pandilleros, alguien había pintado con tiza una frase que lo detuvo en seco. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Se quedó un minuto observándola, sintiendo que esa oración lo tocaba directo en el corazón. La apuntó en su libreta vieja, la que usaba para anotar ventas, pero ahora también llevaba pensamientos. Los días siguieron con la misma rutina. Levantarse antes del amanecer, ayudar a Toñita, vender en la calle, regresar a casa, cuidar a su abuela. Y en medio de todo, esa extraña sensación de que no estaba solo. Que una presencia lo rodeaba, silenciosa pero constante. Hasta que una tarde, escuchó que alguien lo llamaba desde el callejón. «Joaco», se volteó. Eran dos tipos encapuchados. Uno de ellos llevaba una cadena gruesa en la mano. El otro sonreía de lado, como si supiera algo que Joaquín no. «No te hagas el santo, nadie se sale así nomás», dijo uno. Joaquín tragó saliva, el corazón le retumbaba como tambor. «Ya no me interesa, yo no quiero eso». «¿Crees que es tu decisión?» Y ahí, en medio del callejón, Joaquín entendió que su camino apenas comenzaba, y que no sería fácil. La lluvia caía con una furia implacable, golpeando los techos de lámina como si el cielo estuviera llorando con rabia. Joaquín llegó empapado a la vecindad. Cada paso era un peso, cada gota una carga. Entró corriendo y se encontró con la peor escena. Su abuela, tirada en el suelo, inmóvil, con la boca entreabierta y la mirada perdida. «¡Abuela!», gritó arrodillándose junto a ella. La levantó como pudo, temblando. Su cuerpo estaba rígido, apenas respiraba. La llevó al hospital más cercano, con los ojos nublados por la desesperación. Pero en urgencias, la respuesta fue brutal. «No hay camas. Estamos saturados. Llévela al general o espere». «Pero se está muriendo». «Lo sentimos, no hay espacio. No había camillas, no había doctores disponibles». Solo un guardia que lo miraba con indiferencia. Joaquín se quedó de pie, con su abuela sobre sus piernas, mientras el mundo se deshacía a su alrededor. La lluvia no paraba. Los truenos retumbaban sobre la ciudad. La cargó de nuevo, sin saber a dónde ir. En la calle los taxis lo ignoraban. Gritaba, suplicaba ayuda, pero nadie se detenía. Mojado, desesperado y cargando a su abuela como si fuera una cruz, tomó un solo rumbo sin pensarlo: la Basílica de Guadalupe. No sabía si llegaría. Caminó por avenidas interminables, con los pies ensangrentados, las manos entumidas y la esperanza a punto de quebrarse. Pero al llegar al atrio, el agua pareció detenerse por un momento. La tormenta seguía, pero él ya no la sentía. Solo el silencio del santuario lo envolvió. Entró. El interior estaba casi vacío. Se arrodilló frente al altar, con su abuela aún entre sus brazos. Las velas titilaban. La imagen de la Virgen lo observaba con ese rostro eterno, sereno, inamovible. «No sé si me escuchas», susurró con la voz rota. «No sé si de verdad estás ahí, pero si lo estás, te suplico, no te la lleves. No ahora, no así». Sus lágrimas caían sobre el rostro de doña Remedios, que seguía sin moverse. Joaquín cerró los ojos y apretó la estampa vieja que aún llevaba en el bolsillo. Su corazón dolía, no solo por el miedo, sino por una impotencia profunda que lo quebraba. Entonces lo sintió, un calor en la espalda, una presencia, los mismos pasos suaves, como los de aquellas noches, pero esta vez más cerca, más definidos. No volteó, no se atrevió, solo percibió un aroma dulce, tan fuerte que le hizo contener el aliento. Era como si todo el lugar se hubiese llenado de flores, y luego una mano, no física, no visible, pero clara, una mano que lo tocó dentro del alma, y una palabra que no se dijo pero que resonó con fuerza: «Ten fe». Abrió los ojos. Su abuela parpadeaba. «Oh, Joaquín», murmuró, apenas audible. Él lloró con fuerza, como si le arrancaran algo del pecho. Gritó por ayuda. Un sacerdote se acercó corriendo. Llamaron a una ambulancia. Esta vez lo recibieron.
La estabilizaron, la internaron. Los doctores no sabían explicar cómo había reaccionado, solo decían que de alguna forma su cuerpo respondió. Joaquín no respondió, no discutió, no preguntó. Solo caminó de regreso a casa bajo la lluvia, con las ropas pegadas al cuerpo y una certeza nueva ardiéndole por dentro. Alguien, había escuchado su oración y no volvería a dudarlo. El hospital olía a desinfectante, sudor y esperanza gastada. Joaquín se sentó en la silla dura de plástico junto a la camilla de su abuela. Los monitores parpadeaban, midiendo su pulso débil pero constante. Una enfermera entró y revisó las placas. «Es un milagro que esté estable», murmuró. «Llegó sin presión, sin pulso, y ahora está reaccionando como si nada». Joaquín solo asintió, sin saber qué decir. Lo sentía en la piel, en los huesos. No había sido suerte. Era algo más, una fuerza que no entendía pero empezaba a aceptar. Cuando volvió a casa esa noche, sacó la estampita vieja de su mochila y la colocó sobre la repisa, junto a las flores secas del altar improvisado. Encendió una vela y por primera vez no solo agradeció, habló en voz alta. «Si me estás escuchando, gracias. No sé por qué yo, pero gracias». A la mañana siguiente, Toñita lo esperaba con un café caliente y una sonrisa. «Mijo, te ves distinto». Como si algo se te hubiera quitado de encima. «Puede ser. Anoche vi algo que no entiendo, pero que me cambió». «Pues qué bueno, porque justo hoy vino una señora al puesto preguntando por alguien que sepa ayudar en la cocina de un comedor comunitario. Pagan poquito, pero dan comida y chance de aprender algo nuevo. ¿Y por qué pensaste en mí? Porque tú ya pasaste por lo peor y no te quebraste. Esa gente necesita manos, pero sobre todo corazón». Joaquín aceptó sin dudar. En el comedor lo recibieron con brazos abiertos. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y paredes verdes desteñidas. Allí conoció a Mariana, una joven de mirada clara y voz firme que coordinaba a los voluntarios. «¿Tú eres Joaquín? Me habló Toñita de ti. Dijo que tienes manos buenas y espíritu fuerte. Yo solo quiero trabajar y aprender». Aquí se aprende sirviendo. Desde el primer día Joaquín se sintió útil. Lavaba platos, picaba verduras, servía comida a personas mayores, migrantes, niños que llegaban con hambre y sin palabras. Mariana era paciente, pero exigente. Le enseñó a medir porciones, a mantener la higiene, pero también a escuchar. No todos necesitan comida. Algunos solo necesitan que alguien los mire a los ojos, le dijo una tarde mientras servían arroz con lentejas. Esa frase se le quedó grabada. Joaquín comenzó a entender que había otras formas de sanar, no solo con medicina, también con compañía. Una noche, después de cerrar el comedor, caminaban juntos por la calle cuando Mariana se detuvo frente a una iglesia. «¿Tú crees en los milagros?», preguntó. «No lo hacía. Ahora no sé. Creo que algo me está guiando». Ella lo miró con atención. «A veces, la fe no viene como un rayo. Viene como una brisa, sutil, pero constante. Te acompaña sin que lo notes, hasta que un día volteas y te das cuenta de que nunca estuviste solo». Joaquín sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin decir nada. En los días siguientes, su rutina cambió. Ya no solo trabajaba para sobrevivir, ahora lo hacía con propósito. Cada plato que servía, cada palabra que compartía, era parte de algo más grande. Y entonces, una tarde, mientras ordenaba los víveres en la bodega del comedor, encontró una caja con estampitas religiosas. Entre todas, una le llamó la atención. No era igual a la suya, pero tenía el mismo rostro sereno, el mismo manto azul. Al reverso había una frase escrita a mano. «El que camina con fe nunca camina solo». Sonrió, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. El calor del mediodía caía pesado sobre las calles. Joaquín salía del comedor con el delantal a un puesto, el cuerpo cansado pero el alma en calma. Sin embargo, al doblar la esquina rumbo al metro, una motocicleta se detuvo junto a él.
El rugido del motor se apagó y una voz conocida lo llamó. Joaco! Era Memo. Pero no el Memo golpeado, asustado y sucio de semanas atrás. Este Memo vestía ropa cara, traía lentes oscuros y sonreía como si el mundo fuera suyo. Montado en una moto reluciente parecía otro. ¿Qué onda? ¿Ahora te dedicas a repartir sopas?, se burló. Joaquín frunció el ceño. Trabajo. Algo que no hacías la última vez que te vi. Trabajo también, carnal, pero del que deja, mira nomás. Sacó un fajo de billetes y lo agitó con burla. Todo esto en 2 días. ¿Y tú? ¿Cuántos platos lavas para juntar esto? No se trata solo del dinero. ¿Ah, no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De morirse de hambre? ¿De rezarle a una virgen que ni responde? Joaquín apretó los puños, pero no respondió. Porque aunque no quería admitirlo, esas palabras le dolían. Porque había días en que el cansancio le pesaba más que la fe. Porque su abuela aún estaba en el hospital. Porque ayudar no llenaba el refrigerador. Porque a veces sí dudaba. Piensa en tu jefa, en tu abuela, en ti. No seas menso, carnal. La calle es dura, pero con los chacales, al menos comes diario. Te lo digo porque me importas. Ya tomé mi camino, Memo, y no es ese. Ojalá no te arrepientas. La moto arrancó con fuerza y desapareció entre los coches. Joaquín se quedó mirando el humo en el aire, con el corazón golpeándole el pecho. Siguió caminando, pero ahora sus pasos eran pesados, llenos de preguntas. Esa noche se sentó solo en su cuarto, frente a la vela encendida del altar. El cuarto olía a humedad y sopa recalentada. Sacó la estampita del bolsillo y la miró largo rato. ¿Y si Memo tiene razón?, susurró. ¿Y si todo esto no sirve? ¿Y si estoy solo? El silencio respondió. Un silencio denso, incómodo. La llama de la vela parpadeó. Ninguna señal, ninguna certeza. Solo él, sus dudas y el eco de una decisión que empezaba a doler. Al día siguiente, en el comedor, Mariana notó su expresión sombría. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Quieres hablar? Joaquín vaciló, pero terminó confesándolo todo. El encuentro con Memo, el dinero, las dudas. Mariana lo escuchó sin interrumpir. Luego, con voz tranquila, dijo: La fe también se cansa. Es normal. No eres menos por dudar. Eres humano. Pero, ¿y si estoy tirando mi vida a la basura? ¿Tú crees eso? A veces, sí. Ella lo miró con firmeza. Tú has salvado vidas aquí. Has alimentado niños. Has acompañado a ancianos. Eso es tirar tu vida. Pero sigo sin nada. Tienes algo que no se compra. Paz, dignidad, y estás construyendo algo más grande de lo que imaginas. Pero si necesitas una señal, pídela. Pídela con el corazón abierto. Esa tarde Joaquín volvió a la basílica. Se sentó en una banca del atrio, entre peregrinos, turistas y vendedores de recuerdos. Cerró los ojos. Si de verdad estás conmigo, dame una señal, solo una, porque estoy perdiendo fuerza. Cuando abrió los ojos, una mujer mayor, vestida con ropa sencilla, se le acercó. No lo conocía, no le pidió nada, solo le entregó una flor blanca y le dijo: Quien camina con fe, nunca camina solo. Y luego se fue. Joaquín apretó la flor en su mano y sonrió. El sol comenzaba a ocultarse cuando Mariana se le acercó con una hoja doblada en la mano. Joaquín había terminado de limpiar las mesas del comedor y se secaba las manos en el delantal, cuando ella lo miró con esa seriedad suya, sin rodeos. ¿Tienes planes para el fin de semana? Además de lavar ropa y visitar a mi abuela, no. Hay un retiro espiritual en la Sierra de Puebla, solo 2 días. Vamos varios del comedor. Te vendría bien desconectarte. Joaquín se quedó pensativo, no por rechazo, sino por incertidumbre. Nunca había salido de la ciudad, nunca había dormido lejos de su barrio. La idea le inquietaba, pero algo en su interior, esa voz que ya conocía bien, le dijo que aceptara. Va, si tú crees que me servirá, voy. El viernes, antes del amanecer,
Subieron a una combi vieja con mochilas al hombro y café en vasos de unicel. La carretera era serpenteante, bordeada de árboles altos que parecían tocar el cielo. Mientras ascendían por los caminos rurales, Joaquín sintió que algo dentro de él se abría lentamente, como si la ciudad se quedara atrás, con todo su ruido, su peso, su historia. El retiro estaba en un paraje humilde, con cabañas de madera, cocina de leña y un salón de oración abierto al aire libre. No había señal de celular, ni internet, ni televisión, solo silencio, naturaleza y personas buscando algo más. La primera noche fue difícil. Joaquín no podía dormir. El silencio absoluto le resultaba más ruidoso que el bullicio de Tepito. Cada crujido de la madera, cada insecto, cada respiración le recordaba que estaba lejos de todo lo que conocía. Mariana lo notó y se sentó a su lado junto al fogón. ¿Estás bien? No sé. Me siento como si hubiera llegado a otro planeta. ¿Y eso es malo? No, solo raro, pero también tranquilo. Es la primera vez que no escucho motos, gritos, balazos. Es la primera vez que puedo oírme por dentro. Ella sonrió. Eso es lo que todos venimos a buscar. Silencio, no por fuera, por dentro. Al día siguiente, caminaron por los senderos, compartieron charlas, reflexiones y momentos de oración comunitaria. Joaquín no rezó en voz alta, pero caminó en silencio, sintiendo cada hoja bajo sus pies, cada rayo de sol sobre su piel. Y algo en su pecho comenzó a aflojarse, como si una venda invisible se deshiciera lentamente. Durante una dinámica, les pidieron escribir algo que quisieran dejar atrás y luego quemarlo en una fogata. Joaquín dudó, pero finalmente, en una hoja doblada, escribió con tinta temblorosa: miedo, odio, soledad. Cuando lo vio arder, sintió un alivio inexplicable. Y por primera vez, se permitió llorar sin vergüenza, sin contenerse, sin huir. Mariana lo abrazó sin palabras, y en ese abrazo, Joaquín entendió que no solo ella lo acompañaba. Había algo más ahí, algo que no necesitaba nombre. Al regresar a la ciudad, el ruido le pareció más lejano. No porque hubiera cambiado el barrio, sino porque él ya no era el mismo. Su mirada era otra, su corazón más firme, más suave. Y lo supo con certeza la mañana siguiente, cuando despertó sin ansiedad y abrió la ventana para respirar hondo antes de salir a trabajar. Mariana le escribió un mensaje simple: «Gracias por confiar». Él respondió con una sola palabra: «Gracias». El aire estaba pesado aquella tarde en la ciudad. Joaquín volvía del comedor comunitario, con la mente aún revuelta por todo lo que había vivido en el retiro. Caminaba distraído, con los audífonos colgando del cuello, cuando un estruendo lo sacudió. Un choque de frente en la esquina, entre un microbús y un taxi. El sonido metálico fue tan fuerte que se quedó paralizado un instante. Luego, sin pensarlo, corrió. El microbús estaba inclinado, con vidrios rotos esparcidos en el pavimento. La gente gritaba, algunos grababan con sus celulares, pero nadie ayudaba. Joaquín se lanzó hacia la puerta del taxi. Adentro, una mujer mayor estaba atrapada, con la frente ensangrentada. «Señora, aguante», gritó intentando abrir la puerta. No cedía. Buscó un pedazo de metal del suelo y rompió la ventana. Se cortó las manos, pero no le importó. Estiró los brazos y logró sacarla. La recostó en la banqueta, improvisando un vendaje con su camiseta. «Respire hondo, no se duerma. Ya vienen», decía temblando, mientras presionaba la herida. Cuando por fin llegó una ambulancia, un paramédico lo apartó, pero lo miró sorprendido. «Hiciste lo correcto, chavo. Si no la detenías, se nos iba». El corazón de Joaquín latía como tambor, pero no de miedo, de certeza. Ese instante lo marcó. Algo dentro de él gritaba: «Esto es lo que tengo que hacer». Más tarde, ya en casa, Mariana fue a visitarlo. Notó sus manos vendadas. «¿Qué te pasó?». Él relató todo, con la voz aún vibrando de emoción. Mariana lo escuchaba con los ojos brillantes. «¿Te diste cuenta?
preguntó al final. ¿De qué? De que tu vocación te encontró. No la buscaste. Te encontró en la calle, en medio del caos. Eso no es casualidad. Joaquín se quedó en silencio, sintiendo el eco de esas palabras. Era cierto, no había sido un héroe improvisado, había sido un llamado. Al día siguiente, Mariana lo llevó a un instituto de salud que ofrecía cursos básicos de primeros auxilios. Aquí puedes empezar. No necesitas dinero, solo compromiso, le explicó una de las coordinadoras. Joaquín se inscribió sin dudar. Los primeros días fueron intensos. Aprender a usar vendas, a detener hemorragias, a reanimar con compresiones. Todo lo absorbía con hambre, con fuego en la mirada. Por las noches, después de los turnos en el comedor, repasaba apuntes en una libreta vieja. Su abuela, aún convaleciente, lo miraba orgullosa desde la cama. «Tu mamá estaría feliz de verte así», le dijo una noche. «Siempre quiso que fueras alguien que cuidara a otros». Joaquín bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «No sé si soy suficiente, abuela». «No se trata de ser suficiente, se trata de dar lo que tienes con amor». Sus palabras quedaron grabadas en su memoria. Con el tiempo, Joaquín consiguió una beca parcial gracias a Mariana, quien habló con unos conocidos del hospital donde hacía voluntariado. No ganaba dinero, pero recibía capacitación, experiencia y, sobre todo, propósito. El día que sostuvo un estetoscopio por primera vez, sintió que no era solo un objeto, era un puente hacia lo que sería su vida. Y así, poco a poco, Joaquín dejó atrás el peso del barrio. No porque olvidara, sino porque entendía que todo lo vivido lo había preparado para ese momento. No más dudas, no más tentaciones. Ahora sabía lo que quería ser, alguien que salvara vidas. Y en lo profundo de su corazón sentía que no estaba solo en ese camino. Los días de Joaquín comenzaron a tomar un ritmo nuevo, distinto a todo lo que había vivido antes. Se levantaba de madrugada, ayudaba a Toñita un par de horas y luego asistía a las clases de primeros auxilios. Por las noches estudiaba la preparatoria abierta, con un cuaderno lleno de fórmulas y apuntes que repasaba a la luz de una lámpara pequeña. El cansancio era enorme, pero la sensación de estar construyendo algo lo mantenía despierto. En el hospital comunitario donde hacía prácticas, aprendió a tomar signos vitales y a mover pacientes en camillas. Cada tarea, por más pequeña que fuera, lo llenaba de orgullo. «Tienes buena mano, chamaco», le decía un enfermero veterano, y esas palabras eran como gasolina para su espíritu. Pero no todo era ligero. En su interior, Joaquín cargaba una herida profunda, la de su abuela que había entrado en coma tras una recaída repentina. La visitaba todos los días, tomándole la mano, hablándole aunque no respondiera. Una tarde, sentado junto a ella, sacó un cuaderno y comenzó a escribirle cartas. «Abuela, hoy aprendí a detener una hemorragia. Pensé en ti todo el tiempo, en cómo me enseñaste a ser fuerte. Ojalá estuvieras despierta para verlo». Escribía sin pausa, como si las palabras fueran el único puente entre su dolor y la esperanza. Guardaba cada carta en una caja, prometiéndose leerlas en voz alta cuando ella despertara. Una tarde de domingo, el hospital organizó una misa en el patio. Joaquín se unió a los pacientes y voluntarios. Mientras todos cantaban, cerró los ojos, y fue entonces cuando ocurrió. No fue un sueño, no fue una ilusión. Entre la multitud sintió pasos suaves a su lado, esa misma cadencia que lo había acompañado desde Tepito. El aire se impregnó de un aroma dulce, inconfundible. Se volteó con el corazón palpitando. Allí estaba, no como sombra, no como silueta lejana. Esta vez, la Virgen caminaba entre la gente. Su manto azul brillaba con una luz que no cegaba, sino que sanaba. Joaquín se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie más parecía notarlo. Todos cantaban, ajenos. Ella se acercó, y por primera vez, Joaquín sintió una mano invisible tomar la suya. No era carne ni hueso, pero era real. Un calor profundo recorrió su cuerpo. Su corazón, que había cargado con miedo, se llenó de paz. No hubo palabras, solo esa mirada infinita,
profunda que lo abrazaba entero. Y supo que no estaba loco. Supo que no había imaginado nada. Supo que, desde niño, aquella promesa se había cumplido. Nunca había estado solo. Cuando la visión se desvaneció, Joaquín cayó de rodillas, temblando. Algunos pensaron que estaba rezando, otros que se sentía mal. Pero él sabía lo que había pasado. Había recibido una confirmación. Esa noche, escribió una carta distinta a su abuela. Hoy la vi, abuela, no en un sueño, no en un recuerdo. La vi conmigo, entre la gente. Me tomó la mano. Ya no tengo miedo. Pase lo que pase, sé que no camino solo. Guardó la carta con cuidado, como si fuera un tesoro. Luego se acostó en la cama humilde de la casa hogar, donde ahora vivía junto a otros jóvenes en riesgo. El techo goteaba cuando llovía, las paredes tenían grietas, pero él sonrió, porque ya no importaban las carencias. Por dentro, Joaquín estaba renaciendo, y aunque sabía que aún quedaban pruebas difíciles por delante, también sabía que su fe ya no podía quebrarse, porque lo había visto, porque lo había sentido, porque la Virgen lo acompañaba. Una tarde gris, Joaquín tomó el metro rumbo a Tepito. Había evitado regresar durante meses, pero ahora algo en su corazón lo empujaba de vuelta. El aire del barrio seguía cargado de fritangas, humo de coches y el eco de cumbias mezcladas con gritos de vendedores. Cada rincón le traía recuerdos: las esquinas donde vendía dulces, los pasillos húmedos de la vecindad, las risas de su infancia con Memo. Lo encontró sentado en la banqueta frente a una tienda cerrada, los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos. Tenía la mirada perdida y un cigarro mal apagado en los labios. «Memo», dijo Joaquín, acercándose con cautela. El otro levantó la cabeza, sorprendido. «Tú, pensé que ya no volverías a este basurero. No podía dejarte así». Memo soltó una risa amarga. «¿Y qué vas a hacer? ¿Salvarme como a esos viejitos del comedor? Esto es diferente, Joaco. Aquí uno entra y ya no sale. Eso mismo decías antes de que te dieran esa paliza, y sigues vivo, eso significa algo». Memo lo miró con rabia contenida. «No entiendes, los chacales no perdonan. Me quieren usar otra vez. Si no acepto, me matan. Si acepto, me pierdo». Joaquín se sentó a su lado, en el suelo. La banqueta estaba fría y áspera, pero él no se movió. «Yo también pensé que no tenía salida, que estaba condenado a vivir igual que todos aquí. Pero encontré otra forma. No fue fácil, Memo, pero se puede». «¿Y qué? ¿Dios bajó del cielo a sacarte del barrio?», escupió con sarcasmo. Joaquín respiró hondo. «No lo entenderías hasta que lo sientas, pero sí, algo así». El silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por un perro ladrando a lo lejos. Memo se frotó la cara con las manos temblorosas. «Tengo miedo, Joaco. No puedo dormir. A veces pienso que ya estaría mejor muerto». Joaquín le puso una mano en el hombro. «No digas eso. Tú vales más de lo que crees. Mira, no tienes que seguir ese camino. Vente conmigo. Hay un lugar donde ayudan a los que quieren cambiar. ¿Y si me buscan? Entonces no estarás solo. Yo tampoco lo estuve cuando creí que todo se me venía encima». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Memo lo miró desconfiado, pero con un destello de esperanza en los ojos cansados. Esa noche, Joaquín lo llevó a la casa hogar. Los demás jóvenes lo recibieron con cautela, pero también con comprensión. Era otro como ellos, perdido, herido, buscando una segunda oportunidad. Los primeros días fueron un infierno. Memo sudaba frío, sufría crisis de abstinencia, gritaba en las madrugadas. Joaquín se quedaba a su lado sujetándole las manos, recordándole que no estaba solo. «Respira, aguanta. Yo estoy aquí», le repetía una y otra vez. En medio de una de esas noches, cuando Memo temblaba con los ojos desorbitados, Joaquín cerró los suyos y rezó en silencio. Sintió otra vez esa presencia, los pasos que lo habían acompañado desde siempre, y por un instante el cuarto se llenó de un aroma suave a flores frescas. Memo se calmó poco a poco, como si alguien invisible hubiera puesto un manto sobre él. ¿Qué fue eso?»,
preguntó con voz ronca. Joaquín sonrió débilmente. Una señal de que no estás perdido. Las semanas pasaron. Memo comenzó a comer mejor, a dormir, a trabajar en pequeñas tareas dentro de la casa hogar. No era fácil, pero ya no era esclavo del miedo. Una mañana, mientras pintaban una pared descascarada, Memo levantó la brocha y dijo: «Tal vez sí exista eso de volver a empezar». Joaquín lo miró con una certeza ardiente en el pecho. «No tal vez, Memo. Claro que existe». Y en ese instante supo que había valido la pena regresar. El amanecer era tranquilo, con un cielo despejado que prometía calma. Pero en el barrio donde estaba la casa hogar, la calma era un lujo frágil. Los rumores habían corrido. Una banda rival quería tomar control del narcomenudeo en la zona. Joaquín lo sabía, pero nunca imaginó que esa guerra invisible tocaría directamente su puerta. Esa noche, cuando todos dormían, un estallido rompió el silencio. El fuego comenzó en la bodega de la esquina, propagándose rápido por las paredes de madera y lámina. El humo espeso invadió los pasillos. Los niños despertaron entre gritos y tos. «¡Fuego! ¡Salgan rápido!», gritó Joaquín, corriendo de cuarto en cuarto. El pánico era total. Algunos pequeños lloraban paralizados. Otros no querían soltar sus cobijas. Joaquín cargó a dos al hombro, tomó de la mano a otros y los sacó a la calle. Mariana, pálida, corría con un grupo hacia el patio central. «¡Faltan en el segundo piso!», gritó ella. Sin pensarlo, Joaquín subió entre el humo. El calor era insoportable, el aire le quemaba la garganta. Encontró a Memo forcejeando con una ventana atascada. «¡Dos niños aquí! ¡Ayúdame!», gritó su amigo con la voz quebrada. Joaquín tomó una silla y golpeó el vidrio con todas sus fuerzas. Los vidrios se hicieron añicos. Uno de los niños salió gateando, llorando. El otro estaba inconsciente. Joaquín lo cargó contra su pecho, cubriéndolo con su camisa. «¡Vamos!», gritó, y los tres bajaron tropezando por las escaleras. Afuera, las llamas iluminaban la calle. Los vecinos empezaban a llegar con cubetas de agua, pero era inútil. El fuego devoraba todo. Joaquín depositó al niño inconsciente en el suelo, soplándole aire en los pulmones hasta que tosió y abrió los ojos. El alivio fue inmediato, pero no había tiempo para celebrar. De pronto una explosión sacudió el lugar. Todos gritaron. El techo de la bodega se desplomó en parte, levantando una nube de humo negro. Mariana lo miró con terror. «Hay que sacarlos ya. El fuego va a alcanzar las habitaciones del fondo». Joaquín tomó aire, cubrió su boca con un trapo mojado y volvió a entrar, ignorando las llamas que crepitaban a su alrededor. Sentía que cada paso podía ser el último, pero en su mente resonaba aquella voz silenciosa. «No estás solo». Encontró a un último niño escondido bajo la cama, paralizado por el miedo. Lo levantó y lo apretó contra su pecho. El calor lo sofocaba, pero no soltó al pequeño hasta salir de nuevo al aire libre. Los niños se reunieron en la calle, temblando, abrazados unos a otros. Mariana los contaba con prisa, lágrimas resbalando por sus mejillas. «¡Todos están! ¡Todos!», gritó. Joaquín cayó de rodillas, exhausto, con el rostro ennegrecido por el hollín y las manos llenas de cortes. El corazón le golpeaba con fuerza, pero estaba vivo, y todos los demás también. La policía y los bomberos llegaron tarde, cuando ya casi todo estaba reducido a cenizas. Algunos vecinos murmuraban que había sido provocado. Joaquín lo sabía. No era un accidente, era una advertencia. Horas después, con los niños refugiados en casas vecinas, un sacerdote de la parroquia cercana se acercó a él. «Muchacho, lo que hiciste esta noche fue un acto de fe y de valor. No cualquiera se lanza al fuego por salvar a otros». Joaquín bajó la cabeza, todavía con el pecho ardiendo. «No fui yo solo, padre. Sentí que alguien más me guiaba». El sacerdote lo miró con calma. «Entonces no te equivoques. Ese alguien quiere que sigas adelante». Esa misma semana lo invitaron a dar testimonio en la basílica. No como héroe,
sino como testigo de esperanza. Joaquín aceptó con miedo y con humildad, porque entendía que esa prueba de fuego no había sido solo un incendio. Había sido la confirmación de su misión, y en su corazón ardía una certeza: lo más difícil aún estaba por venir. La basílica estaba llena esa mañana. El murmullo de cientos de voces se mezclaba con el eco de los pasos en el piso de mármol. Joaquín esperaba en un pasillo lateral, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Nunca había hablado frente a tanta gente. No era un predicador ni un orador, solo era un muchacho de barrio que había sobrevivido a la oscuridad. Mariana se acercó y le apretó el hombro. «No tienes que impresionar a nadie», le susurró. «Solo habla con la verdad». Él asintió, tragando saliva. En su bolsillo, la estampita de la Virgen parecía pesar más que nunca. Cuando le tocó subir al altar, sintió que las piernas le temblaban. La multitud lo observaba en silencio. Tomó aire y habló. «Mi nombre es Joaquín. Vengo de Tepito. Crecí rodeado de violencia, hambre y tentaciones. Perdí a mi madre, cuidé a mi abuela enferma y muchas veces pensé que no valía la pena seguir. Pero nunca estuve solo. Aunque no lo entendía, siempre hubo alguien acompañándome». Sus palabras resonaron en el recinto. Algunos asentían, otros lloraban en silencio. «No soy santo ni perfecto. Dudé, me caí y quise rendirme. Pero descubrí que la fe no es no tener miedo, es seguir caminando aún con miedo». Se detuvo, con los ojos brillando. En ese instante, el aroma a rosas lo envolvió otra vez. Levantó la mirada hacia el retablo, y ahí, frente a la imagen de la Virgen, la vio. No era visión difusa ni sombra pasajera. Era ella, más clara que nunca, de pie junto a él. Su manto azul resplandecía, y sus ojos parecían mirarlo directamente. Joaquín se quedó mudo, con lágrimas rodando por sus mejillas. En ese instante, la multitud se desvaneció de su mente. Ya no estaba en un templo repleto de gente. Estaba en un espacio íntimo, eterno, donde solo existían él y la Virgen. Ella levantó una mano suave y por primera vez le habló. «Sigue caminando, Joaquín, yo voy contigo». Su voz era como agua pura, como viento sereno que lo atravesaba todo. El joven cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto. Nadie más pareció escucharla, pero muchos vieron cómo su rostro se transformaba, iluminado por una fuerza invisible. Cuando terminó su testimonio, apenas pudo bajar del altar. Mariana lo abrazó fuerte, y él solo susurró: «La escuché. Esta vez la escuché». Esa misma tarde recibió otra noticia que lo dejó sin aliento. Su abuela había despertado del coma. Los médicos no podían explicarlo. Había abierto los ojos y pedido ver a su nieto. Corrió al hospital con el corazón desbordando. Al entrar a la habitación, doña Remedios lo miraba con una sonrisa débil pero viva. «Sabía que ibas a estar bien, mijito», dijo, tomando su mano, «porque nunca caminaste solo». Él rompió en llanto, apoyando la frente contra la suya. Los días siguientes fueron de esperanza renovada. Joaquín y Mariana, unidos por todo lo vivido, empezaron a soñar juntos. No solo con una vida como pareja, sino con un propósito compartido. «Tenemos que hacer algo por los chavos que están como tú estuviste», dijo Mariana una noche, mientras caminaban por las calles aún manchadas por el incendio. «Un lugar donde tengan apoyo, educación y fe», respondió él. «Un centro juvenil». Joaquín sonrió. «Sí, un lugar donde nadie tenga que sentir que está solo». Ese sueño nació como un susurro, pero crecía con fuerza en sus corazones, porque sabían que no era solo suyo, era una misión. Y en el silencio de la noche, Joaquín volvió a escuchar aquellos pasos detrás de él, pero ya no le causaban duda ni miedo, solo paz. Sabía quién lo acompañaba. El aire de la ciudad se sentía distinto aquella mañana. Para Joaquín, los sonidos que antes eran ruido, los vendedores en la calle, el bullicio de los camiones, los pregones en los mercados, ahora eran señales de vida, de movimiento, de un país que latía con fuerza. Caminaba con paso firme junto a Mariana, rumbo al terreno que un sacerdote les había cedido
para iniciar su proyecto. El lugar no era más que un solar vacío, con muros a medio caer y maleza crecida, pero a los ojos de Joaquín era tierra prometida. Ahí levantarían el centro juvenil que tantas noches habían soñado, un espacio de estudio, de apoyo, de esperanza, un refugio para quienes como él habían sentido que no tenían salida. «Aquí va a empezar todo», dijo Mariana con una sonrisa radiante. «Aquí va a renacer mucha gente», respondió Joaquín sintiendo un calor en el pecho. El recuerdo de Tepito lo acompañaba siempre, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que le recordaba de dónde venía y por qué no debía rendirse. Había conocido el hambre, la violencia, la tentación del dinero fácil. Había visto caer a sus amigos. Había cargado a su abuela moribunda en brazos, llorando por ayuda. Pero también había descubierto que incluso en el rincón más oscuro, la luz podía entrar. Un día después, en la basílica, Joaquín regresó para dar gracias. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, cerró los ojos y sonrió. «Gracias por no soltarme nunca, por caminar conmigo, incluso cuando yo no quería seguir». El aroma a rosas volvió a rodearlo, suave como una caricia. No necesitaba más pruebas. Sabía que nunca había estado solo. Con el tiempo, el centro juvenil abrió sus puertas. Niños que antes vagaban por las calles encontraron ahí comida, juegos, educación. Jóvenes perdidos en la droga recibieron acompañamiento y la oportunidad de empezar de nuevo. Memo fue uno de los primeros en trabajar ahí, pintando murales y contando su historia para evitar que otros cayeran en lo mismo. Doña Remedios, aunque frágil, pudo ver el sueño de su nieto hecho realidad. Lo miraba con orgullo desde su silla, susurrando entre rezos: «Tu madre cumplió su promesa, y tú cumpliste la tuya». Joaquín ya no era el muchacho que vendía dulces en camiones. Ahora era un hombre con una misión clara. No era sacerdote, ni político, ni rico, pero era algo más poderoso, un testimonio vivo de que la fe puede transformar lo imposible en posible. En las noches, cuando cerraba el centro y caminaba a casa, a veces escuchaba los mismos pasos detrás de él. Ya no volteaba, ya no buscaba, solo seguía andando, con el corazón tranquilo. Porque sabía quién lo acompañaba en ese silencio eterno. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perder más relatos como este. Y recuerda, la fe es un camino, y quien la abraza nunca camina solo. Ahora, te invito a dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y sigue descubriendo más historias que cambiarán tu manera de ver la vida. Porque esta no es solo la historia de Joaquín, es la historia de todos los que alguna vez pensaron que estaban solos y descubrieron que alguien siempre caminaba detrás de ellos.